Doctora, buenas noches. Les saluda Albert Monteagudo Mosqueira. En esta ocasión voy a eh, discernir acerca del trabajo final referente a las propuestas que nos planteaba el doctor Francisco Mira Quesada Canto Arias. Como puede apreciar, el que habla es teniente del ejército, se encuentra ahora en su base en la frontera con Ecuador. Sin embargo, voy a compartir pantalla para proceder con el desarrollo del caso final propuesto. Listo, estamos en el curso de Filosofía del Derecho. Usted como la docente, la doctora María Luisa Guadalupe Bernal, y el que habla el alumno Alberto Monteagudo Mosqueira. Como breve sumario tenemos una introducción, el desarrollo, unas recomendaciones del caso propuesto y las conclusiones. Bueno, dentro de la introducción decidí colocar la bibliografía de Francisco Miro Quesada Canto-Arias, un filósofo, periodista y político, nacido en Lima el 21 de diciembre de 1918, falleció el 11 de junio del 2019, un ilustre filósofo que marcó la importancia de la filosofía, la ética, la moral jurídica en Perú. Autor de muchos ensayos, artículos, eh, cátedras y demás en las diversas universidades peruanas. Es importante mencionar que a partir de 1941 él empieza a publicar ensayos, artículos de investigación referidas al derecho justo, a la moral, a la ética en la jurisprudencia y demás, arraigado a la filosofía nacional. También fue el primer filósofo latinoamericano en ocupar el cargo de presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, elegido en Moscú en 1990. Bueno, es un referente de la filosofía en nuestro país y, y habla mucho de la ética y la moral que hoy en día se ha perdido. Bueno, dentro del trabajo de investigación me he enfocado más en el derecho justo que plantea nuestro doctor Francisco Miro Quesada Canto Arias, y una de las interrogantes que llamó mucho la atención para desarrollar este trabajo fue: ¿cuándo estamos frente a un conjunto de normas emitidas por el Estado o por cualquier órgano competente y qué podemos reconocer como justas? Como se plantea en esta situación, no todas las normas que existen en nuestro país siguen la política de no arbitrariedad, la política de que sea justo y en un bien común para las demás colectividades y no para bienes individuales o no para beneficios personales de gente interesada o no. Sin embargo, hay muchas de estas normas, decretos, leyes, decretos supremos, que al final terminan siendo derogadas o modificadas por no seguir estos principios que este doctor nos habla desde 1940. Bueno, el derecho justo. En la filosofía del derecho de los últimos tiempos, esta ha sido una de las cuestiones más espinosas, puesto que la identificación de un derecho como justo o injusto acarrea un problema de reconocimiento de su validez, por ende de su obediencia o desobediencia, hasta el punto que desde algunas perspectivas se le identifique como no derecho o inválido de plano. La dificultad temática se acrecienta sobre todo cuando nos encontramos en un contexto de tensión entre por un lado y otro, cada vez más estrecha la vinculación entre los estados que comparten determinados valores y los que no. Entonces, estamos hablando acerca de que si este derecho es justo o no, va a depender mucho de la situación colectiva de la gente, ¿no? Porque entendemos que tenemos que ver el bien común, la ética al momento de, de promover este tipo de derecho. Es por ello que nace el derecho racional o justo, que es aquel que permite realizar el principio ético supremo. El derecho justo es el derecho no arbitrario. Una sociedad justa es una sociedad organizada
mediante un sistema de leyes que haga imposible el imperio de la arbitrariedad. No puede existir que porque yo quiero que sea así, los demás tienen que estar alineados a esa norma o a esa ley. La justicia, razón y no arbitrariedad son sinónimos en el que el mundo moderno, la justicia desde el punto de vista jurídico, consiste entonces en que el sistema legal vigente permita resolver los problemas que se planteen entre los miembros de la colectividad de manera racional, es decir, de manera no arbitraria en sentido general. Basándonos en eso, el caso propuesto fue la publicación del Decreto Legislativo 1095, la ley que establece el uso de la fuerza por parte del personal militar en cumplimiento de su función constitucional. Mediante este decreto se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su función constitucional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos determinar si esta ley, esta norma, fue justa, no arbitraria o no, mediante qué, o basado en qué. El, la función constitucional de todo militar, de todo personal de las Fuerzas Armadas, es la de garantizar la soberanía nacional, participar en el desarrollo nacional, eh, a, eh, participar en la gestión de riesgos y desastres. Entonces, teniendo en cuenta esos tres roles fundamentales o estratégicos de las Fuerzas Armadas, el empleo del uso de las armas o el empleo en acciones u operaciones militares justifica eh, ese establecimiento del uso de la fuerza. ¿Mediante qué? Para salvaguardar la soberanía nacional, para salvaguardar su propia vida e integridad, porque no está siendo arbitrario, o esta norma o este derecho no es arbitrario al quitar la vida, porque se establece de que todas las personas que vulneran o no cumplen o no acatan este tipo de leyes, obviamente van a ser afectadas o víctimas del uso de la fuerza del personal militar. Este caso propuesto como la ley 1095 se determina o puede determinarse desde un principio no arbitrario debido a que eh, cumple con los lineamientos que estipula, cumple con los periodos, los plazos que nos han dispuesto. Es por ello que luego del análisis del doctor Francisco Miro Quesada, podemos determinar que este tipo de leyes, este tipo de normas, van a favor de la colectividad en común, porque las Fuerzas Armadas protegen a la nación, a la población, entonces no afecta o no vulnera principios o derechos y no se determina como arbitrario. Entonces, llegando a las conclusiones, podemos determinar que ciertas normas, leyes y regulaciones nacionales no están basadas en este principio de no arbitrariedad. La ética formal de Francisco Miro Quesada Cantuarias se mueve, obviamente, en el mismo nivel que el paradigma de la ética de la autonomía, siguiendo la impronta de Kant. El gran referente ético de Miro Quesada es Kant, en quien reconoce la culminación del proceso depurativo iniciado en la modernidad, que habría cerrado el paso a toda fundamentación material de la ética. El derecho justo para Francisco Mira Quesada es el derecho racionalmente fundado en la ética formal. El derecho justo se caracteriza por tener normas simétricas y no arbitrarias. Esto, esto es, normas que pueden ser aplicadas por uno u otros, y por estas otras a los primeros con el debido respeto por la autonomía del ser humano. Francisco Miro Quesada abre una tercera vía en el debate entre los jus naturalistas y los jus positivistas, porque no acepta la posibilidad de una fundamentación de los valores morales, ética material. En cambio, reconoce la objetividad de la moralidad en el marco de una ética formal, pudiendo a la vez juzgar las normas jurídicas como las normas justas o injustas. De esa manera he terminado la exposición del trabajo final, doctora. Espero que haya sido de su agrado y gracias por sus enseñanzas y su comprensión durante el curso. Muchas gracias.